Este es un tema muy importante que, por ser, digo, todos van a ser igual importantes, pero siempre, acuérdense que si empezamos desde los pilares, tener unas buenas bases, pues nos va a ayudar a entender todos los siguientes temas que vayamos viendo. Entonces, sí me interesa mucho, como dijo la doctora Ivette Munguía, que todos puedan participar, que puedan hacer muchas preguntas y que vayamos resolviendo. Incluso si alguien quiere interrumpirme durante la plática, con mucho gusto y vamos resolviendo todas las preguntas. Prácticamente parte de esta presentación se las di el año pasado a los residentes que egresaron el año pasado también como parte del curso de preparación para el consejo. Mucho de lo que viene en esta presentación pues es lo que preguntan básicamente, mucho de eso en el examen del Consejo Nacional. Entonces, sobre todo, como ya dijo la doctora Ivette Buendía, para los R4 creo que sí vale mucho la pena que hagamos un recordatorio de todo esto. Y en los R1 y R2, pues, sobre todo en los R1, que vayan entendiendo el por qué se solicitan todos los estudios que solicitan cuando cursan o pasan por el pabellón. Entonces, bueno, como ya lo dijo la doctora Ivette Buendía, el tema será abordaje de la enfermedad pulmonar intersticial. Y pues voy a iniciar primero porque quiero que recordemos primero que nada que es el intersticio. Nada más poder pasar aquí. Okay. Entonces, bueno, miren, este va a ser el contenido. Les decía que lo primero es que recordemos qué es el intersticio pulmonar, seguido de que veamos la definición de la enfermedad pulmonar intersticial, su, eh, su clasificación y que veamos cómo se hace el abordaje diagnóstico. Entonces, vamos a iniciar por recordar qué es el intersticio pulmonar. Pues recuerden que el intersticio pulmonar es una trama de tejido conectivo, fíjense que eso es bien importante, que le va a proporcionar un adecuado sostén al resto del parénquima pulmonar, a todas las estructuras del pulmón. Recuerden que el intersticio pulmonar está conformado básicamente por fibroblastos, miofibroblastos, colágeno, fibras de fibronectina, entre otros componentes, que de hecho todos estos componentes son los que están implicados en la fisiopatología de las enfermedades que van a ver posteriormente una por una para que puedan entenderlas. Entonces, para fines de estudio de las enfermedades intersticiales y para que podamos describir correctamente las tomografías e identificar patrones tomográficos, es importantísimo que recuerden cómo se clasifica el intersticio pulmonar. Entonces, acá con esta imagen se los recuerdo. Acuérdense que el intersticio pulmonar básicamente se divide en el intersticio peribroncovascular, que lo ven aquí en color anaranjado. Es ese tejido de sostén que rodea a todo lo que entra y sale del hilio pulmonar. Entonces acá se ve prácticamente hacia la parte central. ¿Okay? Es el intersticio peribroncovascular. Luego tenemos el intersticio central, está en el resto del parénquima pulmonar. Y este intersticio central lo podemos dividir en el intersticio centrilobulillar, ¿vale? Dentro del lobulillo pulmonar secundario, y el intersticio intralobular. Y finalmente tenemos el intersticio que está en la periferia, que es el intersticio subpleural. Entonces, es bien importante porque acuérdense que en las diferentes enfermedades intersticiales, pues de acuerdo a la zona que se afecte, eso nos va a ayudar mucho a identificar cuál es el patrón tomográfico. Entonces, como les mencionaba, pues algo que es fundamental recordar es esto, ¿no? El lobulillo pulmonar secundario. Entonces, si recuerdan, el lobulillo pulmonar secundario es la estructura anátomo-funcional más pequeña del pulmón. Si hay un lobulillo pulmonar secundario, pues están de acuerdo que debe haber un lobulillo pulmonar primario, ¿no? Entonces, recuérdense que el lobulillo pulmonar primario no es otra cosa más que los acinos, ¿sabe? Que se ven aquí en la imagen, y el conjunto de varios acinos son lo que dan el lugar a el lobulillo pulmonar secundario. Cada lobulillo pulmonar secundario, recuerden que tiene forma poliédrica, mide de 1 a 2.5 centímetros, como se ve aquí en esta imagen. Y recuerden que en el centro del lobulillo pulmonar secundario se encuentra el bronquiolo terminal y se encuentra también la arteriola. Y en la periferia, que es lo que rodea prácticamente el septum, acuérdense que aquí en la periferia tenemos, donde van los septos, tenemos que van las venas y los vasos linfáticos. Entonces, cualquier alteración en la estructura o del intersticio que lo rodea determinará el patrón.
Y esto, el recordar el lobulillo pulmonar secundario, incluso hay por ahí un artículo del CHEST que se recomienda que todos lo veamos en el R1 o más tarde en el R2. Pues en el artículo del CHEST donde describen el lobulillo pulmonar secundario, es algo muy importante porque si nosotros entendemos esta estructura anátomo-funcional, pues vamos a poder identificar no solo muchas de las enfermedades pulmonares intersticiales. Recuerden que en el lobulillo pulmonar secundario, como están estas estructuras importantes como las venas y los vasos linfáticos, recuerden que eso determina también en que podamos identificar patrones en el caso, por ejemplo, del cáncer, ¿no? Los que hacen diseminación linfangítica, las micosis, la tuberculosis. Entonces, eso es lo que nos va a permitir identificar un montonal de las enfermedades que vamos a ver nosotros como neumólogos. Entonces, vean, si identifican el lobulillo pulmonar secundario, vean cómo se hace ese engrosamiento septal. Y recuerden que ese engrosamiento septal pues, puede ser engrosamiento septal liso o engrosamiento septal nodular. El nodular es más frecuente, sobre todo en las diseminaciones de las neoplasias o en las micosis. Y en el intersticio, pues prácticamente lo vamos a ver más como un engrosamiento septal liso, como se observa en esta imagen. Y aquí se ve de una manera muy didáctica cómo se vería, ¿no? Si sacáramos el pulmón. Entonces, haciendo este breve recordatorio anatómico, ahora pues sí vamos a entrar de lleno en lo que son las enfermedades pulmonares intersticiales, ver qué son y cómo se clasifican. Si ustedes entienden la clasificación, se la aprenden así tal cual, créanme que el abordaje diagnóstico viene siendo ya lo más sencillo, porque sabiendo cómo se clasifican, van a saber de qué manera se tienen que abordar de una manera mucho más estructural. Entonces, recordemos que las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo heterogéneo, como dice acá, de más de 150 enfermedades. Todas ellas comparten características clínicas, radiológicas e histopatológicas similares. Entonces, la verdad es que hacer el diagnóstico por síntomas el diagnóstico diferencial por síntomas es un tanto complejo. Entonces, requerimos de múltiples estudios para poder hacer un diagnóstico diferencial. Como lo vamos a ver más adelante, pues en realidad se requiere un equipo multidisciplinario para poder integrar un correcto diagnóstico. Entonces, la neumopatía intersticial difusa, como lo ven aquí en esta imagen, la podemos clasificar con fines del abordaje diagnóstico en tres grandes grupos. Entonces tenemos por un lado, primero, las de causa conocida. En el segundo grupo tenemos las primarias o asociadas a procesos no bien definidos. Y en el tercer grupo vamos a tener a las idiopáticas. Vamos a ver cada uno de estos grupos. Vamos a empezar primero por las de causa conocida. Entonces, en las de causa conocida, recuerden que estas a su vez las vamos a subclasificar en otros 4 grandes grupos para que eso podamos ir haciendo el estudio, ¿no? El diagnóstico. Que de hecho son las primeras que siempre tenemos que descartar con la historia clínica. Entonces, primero que nada tenemos en estos 4 grandes subgrupos las de causa conocida que son secundarias a exposiciones ambientales o en el hogar o laborales, ¿no? Las que son secundarias a exposiciones ambientales o laborales, que son causadas por agentes inhalados que pueden ser inorgánicos o agentes inhalados orgánicos. Todas las que son ocasionadas por agentes inhalados inorgánicos normalmente son las que llamamos neumoconiosis, y ahí tenemos una infinidad de estas patologías que se nombran de acuerdo a lo que se inhala. Entonces, dentro de estas, las más frecuentes que vamos a ver, pues es la silicosis, la asbestosis y la beriliosis, pero acuérdense que existen muchas otras. Y las que son por exposición a materiales orgánicos, ahí prácticamente la que podríamos tener como más importante es la neumonitis por hipersensibilidad, que la neumonitis por hipersensibilidad, recuerden que en nuestro país, en México, es muy frecuente que se asocie a la inhalación de antígenos de las aves o de los roedores. De las aves, acuérdense que sobre todo son por las excretas de las aves y en los roedores de la misma manera. ¿Okay? Otros microorganismos que pueden asociarse a producir una respuesta de hipersensibilidad, esto va a ser importante y lo van a ver en su debido momento cuando vean esta patología, van a ver que lo más frecuente es que sea una respuesta de hipersensibilidad tipo 3 o tipo 4. Entonces, otras les decía, de los microorganismos que las pueden ocasionar son los hongos, las bacterias termofílicas, las micobacterias, químicos volátiles y los metales.
Este es el primer grupo, entonces, acuérdense, secundarias, exposición de agentes inhalados. Después tenemos otro subgrupo que son las que son secundarias a inducidas por drogas, que esto se puede ir sacando desde el interrogatorio. Luego tenemos las que son ocasionadas o asociadas al tejido, a enfermedad del tejido conectivo o a vasculitis. Y finalmente tenemos las asociadas que son hereditarias más bien. Y acá tenemos una muy importante que es la enfermedad de Fermat-Kudla. Vamos a ver cada uno de estos subgrupos. Pues en el primer subgrupo tenemos a las que son secundarias a agentes inhalados, como les decía. Ahí las más importantes por su frecuencia, pues tenemos que son la silicosis, la asbestosis y la beridiosis. Aquí les pongo la imagen de una beridiosis. Si se dan cuenta, la beridiosis, el daño que principalmente se hace en la beridiosis, pues es básicamente del bronquiolo terminal, entonces se comportan como un tipo de bronquioalveolitis, que como se ve en esta imagen, se parece mucho como una neumonitis por hipersensibilidad. De hecho, algunos de ustedes que han rotado ya por el pabellón 1 seguramente ya les tocó ver alguna beridiosis y van a observar que se ven esos nódulos intranucleares en una fase inspiratoria, y en la fase expiratoria van a ver que se ve siempre esa imagen de percusión en mosaico, ¿no? Donde se alternan zonas grises con zonas negras, donde las zonas negras, acuérdense que lo que están reflejando es atrapamiento aéreo. Entonces, la beridiosis es una de las más frecuentes, se puede confundir con una neumonitis por hipersensibilidad, y las otras que tenemos son la silicosis y la asbestosis. Entonces, dentro de la asbestosis, acuérdense que la asbestosis, acá se los pongo, se asocia pues a la exposición de asbesto. Acuérdense que las fibras de asbesto prácticamente son dos tipos a grandes rasgos. Unas son las serpentinas y otros son los anfíboles. Dentro de las serpentinas, pues recuerden que se llaman así porque recuerdan la imagen de una serpiente, y los anfíboles son más redondos. Entonces, en las serpentinas tenemos que la principal sustancia que compone al asbesto es el crisotilo, y dentro de los anfíboles tenemos a la crisolorita y a la amosita. Estos están encerrados en rojo porque los anfíboles son los que tienen mayor tiempo de permanencia a nivel del parénquima pulmonar, y por lo tanto los anfíboles son los que pueden ocasionar mayor daño tanto del pulmón como de la pleura. Entonces, de estos, acuérdense que el más importante pues, es la crisolorita, ¿no? Esa es una pregunta que constantemente a veces nos pueden hacer en los exámenes, y es la que más se asocia a la enfermedad pulmonar, tanto intersticial como a la enfermedad pleural. Entonces, esto sería algo de lo más importante que tienen que recordar. Ahora, la asbestosis, dentro de las características claves que debemos de recordar siempre para sospecharla, pues es que a la hora de hacer el interrogatorio podamos tener una persona que tiene un factor de riesgo exposicional importante. Entonces, hay que preguntar siempre cuánto tiempo y en dónde estuvo expuesto. Los síntomas, pues prácticamente, como lo vamos a ver más adelante, en la mayoría de todas las enfermedades pulmonares, pues nos limitamos en la mayoría a 4 síntomas importantes, que es la tos, la disnea, a la exploración física pueden escucharse ruidos anormales, sibilancias o estertores, y podemos encontrar lo que es la opresión de tórax en algunos casos, el dolor torácico. Entonces, los síntomas son muy ambiguos, entonces tenemos que hacer un interrogatorio, como lo vamos a ver más adelante, de las características de esos síntomas. Pero bueno, eso va a ser importante. A la hora de observar las imágenes de tomografía, lo que nos va a dar pauta para hacer el diagnóstico en estas es que las asbestosis, recuérdense que como las fibras de asbesto son más pesadas, normalmente tienden a depositarse hacia los lóbulos inferiores y hacia la parte periférica, y tienden a afectar, por lo tanto, lo que más se afecta es la pleura. Entonces, el hallazgo más importante son las placas pleurales, pero también podemos tener otros hallazgos como es la fibrosis pleural difusa, la asbestosis, como ya les dije, en lóbulos inferiores, que esta se llega a confundir a veces con un patrón de neumonía intersticial usual, y muchos han llegado a confundirla con la fibrosis pulmonar linfática. Pues eso no es correcto, hay que siempre ser muy minuciosos a la hora de interrogar y buscar todas estas exposiciones, porque eso nos va a dar la pauta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, idealmente el diagnóstico, además de la imagen tomográfica, pues si es posible, deberíamos de hacerlo con una biopsia, con microscopía electrónica, donde se demuestre que están presentes los cuerpos de asbesto o ferruginosos con material proteico en los macrófagos. El tratamiento en realidad de la asbestosis es muy complejo porque pues, no hay prácticamente nada. Entonces, lo que se da normalmente pues, son broncodilatadores, y más que nada ahí lo que hacemos, el oxígeno suplementario, y lo que hacemos es
pues darle seguimiento al paciente durante el seguimiento tenemos que buscar intencionadamente mayor riesgo de cáncer tanto de pulmón como de mesotelioma y estos pacientes si fuman además tienen más riesgo de desarrollar EPOC por la enfermedad. ¿Qué otra cosa idealmente tendríamos que buscar en estos pacientes? Bueno, los pacientes con asbestosis tienen mayor riesgo de desarrollar también fibrosis retroperitoneal y pericarditis constrictiva. Entonces, el manejo multidisciplinario ahí también es importante en el caso de la asbestosis. Ahora, aquí les pongo una imagen de algo que es frecuente ver, que son las atelectasias redondas. Recuerden que a veces pueden ver estas imágenes redondeadas en los lóbulos inferiores cuando hay estas placas pleurales o ese daño parenquimatoso que pareciera, como les decía hace un rato, que a veces se confunde con un patrón de neumonía intersticial usual, pero a veces llegan a aparecer estas imágenes blancas, redondeadas, ¿sale? Que tienen esa característica que dice acá. Tienen incurvación de los vasos, los bronquiolos, como se ve aquí en la imagen, tienen un ángulo agudo cuando se ve con la pleura, como se ve acá, y producen desplazamiento del bronquio, generalmente del lado derecho, como se ve acá, y pues se observa el engrosamiento pleural. Entonces, cuando vean esto es una atelectasia redonda y eso es frecuente en las esposas. Pues ahí está, ¿no? Si les pongo la atelectasia redonda, puede estar hasta en el 80 o 90% de los casos. Se relaciona con asbesto. Por el otro lado tenemos la silicosis. En el caso de la silicosis, recuerden que esa pues, está ocasionada por la sílica cristalina, que es el dióxido de silicio cristalino. También aquí tenemos que buscar exposiciones importantes de los trabajadores que trabajan con este tipo de materiales. Y aquí, en el caso de la silicosis, recuerden que esa se puede clasificar a grosso modo en una silicosis aguda y en una silicosis crónica. La silicosis aguda generalmente pasa desapercibida y es raro que la lleguemos a diagnosticar, puesto que en general se llega a confundir con otras patologías. Pues acá lo más frecuente es que tengamos que a veces la llegamos a confundir con una proteinosis alveolar, y no, por eso se le llama, de hecho, así. La silicosis aguda se manifiesta como una silicoproteinosis. Luego tenemos la silicosis crónica, que esa es la que habitualmente diagnosticamos más los neumólogos, porque es la que ya generalmente es cuando buscan apoyo de nosotros. Y la silicosis crónica se puede dividir a su vez en silicosis crónica simple o silicosis crónica complicada, que es la llamada fibrosis progresiva masiva. ¿Cuáles son las características claves de la silicosis? Bueno, vean, en la silicosis crónica, lo más característico es, como les decía, es que tengamos una silicosis crónica simple, que es la que se caracteriza por esos nódulos de 2 a 5 milímetros de diámetro, que generalmente, a diferencia de la asbestosis, que como se acuerdan les había dicho que afecta a los lóbulos inferiores, la silicosis, a diferencia de ella, sobre todo afecta los lóbulos superiores y las zonas posteriores. Y algo muy característico en la silicosis simple, aparte de los nódulos, son las adenopatías parailiares con calcificaciones, que nos recuerdan esa imagen en la ventana de mediastino de cáscara de huevo. Y en la silicosis compleja, ahí pues lo que van a aparecer son que estos nódulos tienden a confluir, entonces vamos a encontrar opacidades de más de 1 centímetro de diámetro, en la zona ya sea media o periféricas del pulmón, también puede haber ya daño parailiar y puede asociarse a espacios enfisematosos entre las lesiones parenquimatosas y pleurales. El tratamiento de la silicosis igual recuerden que es con broncodilatadores y algo importante que de hecho lo preguntan en los exámenes del PUEN que se hacen cada año, siempre nos preguntan esto, ¿no? De cuál es la principal asociación. Pues siempre se debe descartar en un paciente con silicosis la tuberculosis, porque acuérdense que la tuberculosis, pues el bacilo tiende a buscar la tierra prometida, como decía el doctor Alejandré, que son la parte de los lóbulos superiores, donde encuentran zonas más ricas en oxígeno. Entonces, como la silicosis también afecta más el lóbulo superior, pues es frecuente que estos pacientes también tiendan a tener tuberculosis. Entonces, siempre hay que descartarlo. Se deben de descartar también otras micobacterias en estos pacientes y es frecuente la asociación de la silicosis con enfermedades del tejido conectivo, sobre todo con la artritis reumatoide y con la esclerosis sistémica. Y pues estos pacientes también van a tener riesgo de desarrollar cáncer pulmonar durante la evolución de la enfermedad. Aquí les pongo una imagen de una silicosis compleja, que estas son imágenes de pacientes que hemos tenido aquí en el pabellón 1. Pues aquí ven la ventana de mediastino, donde ya les decía hace un rato que se ven estos nódulos
las adenopatías, más bien dicho, se observan estas adenopatías que recuerdan esas imágenes en cáscara de huevo, que son adenopatías, vean, sobre todo familiares, y tenemos estas zonas enfisematosas que se pueden llegar a formar en estos pacientes, con los nódulos que les decía que inicialmente eran pequeños, vean cómo confluyen y forman estas masas fibróticas. Entonces, pues esta es solo una imagen de una silicosis compleja y esta también siempre la tenemos que sospechar cuando el paciente tenga la exposición. La silicosis idealmente, pues también el diagnóstico debe de hacerse con microscopía. Este fue un paciente que tuvimos aquí en Pabellón 1. El año pasado tuve la oportunidad de estar ahí en el alta especialidad. Fue un paciente que se biopsió, lo sesionamos en un caso en las sesiones multidisciplinarias que ya tendrán ustedes oportunidad de entrar. Y vean cómo se ve bastante bonitas las imágenes cuando se ven al microscopio, donde se ven estos cristales de sílice. Entonces aquí vemos una imagen primero de manera normal, y luego vean cómo el doctor Berfiola pues nos permite que se puedan observar estas imágenes en las que se observan todos estos cristales, que pues parecieran imágenes muy bonitas que para el paciente no lo son. Entonces, estos son el primer grupo, ¿sale? Los que son secundarios agentes inhalados, siempre deben de sospecharse. Después tenemos el segundo grupo, el segundo subgrupo de las de causa conocida, que son todas las secundarias a enfermedad del tejido conectivo. En este grupo, esta tablita la hice yo, la saqué de varios artículos y de lo que a veces, de lo que hacemos en el pabellón 1. Entonces, incluso aquí puse los criterios que son de la ACR, de la Sociedad de Reumatología, también para que recuerden los criterios para el diagnóstico de cada una de estas enfermedades. Y pongo acá cuáles son qué tanto tienen de asociación con la enfermedad intersticial. Entonces, las enfermedades del tejido conectivo que más se asocian a enfermedad pulmonar intersticial, pues primero tenemos la esclerosis sistémica, las miopatías inflamatorias y la artritis reumatoide, son las tres principales. La esclerosis sistémica, recuerden que la esclerosis sistémica tiene varias manifestaciones a nivel pulmonar. Una de las más importantes pues, es el daño intersticial, pero no olvidar que también se asocia a hipertensión pulmonar, que está de hecho en la hipertensión pulmonar del grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, con respecto a la enfermedad pulmonar intersticial, recuerden que los patrones tomográficos que más se van a asociar a esta enfermedad, que son el patrón de neumonía intersticial no específica, ANINE, y el patrón tomográfico de neumonía intersticial usual. Recuerden que las manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica, pues es el engrosamiento de la piel de las manos, la esclerodermia, las úlceras digitales que siempre se tienen que buscar, el fenómeno de Raynaud, telangiectasias, que esas son frecuentes en la cara y en la V spot en el pecho, y la disfagia. Acuérdense que son datos que se tienen que interrogar con el paciente. Esto es parte de lo bonito en el abordaje diagnóstico cuando se sospecha enfermedad, cuando se sospecha la esclerosis sistémica. Y aquí vean, tenemos una serie de anticuerpos que son bien importantes reconocerlos, porque si uno se va a las guías de ACR de la Sociedad de Reumatología en general, los anticuerpos que más se asocian a enfermedad pulmonar intersticial, acuérdense que es el anti-CCR70, y a hipertensión pulmonar son los anticuerpos anticentrómeros, tanto el A como el B, pero no mencionan tanto otros anticuerpos que pueden estar presentes. Y hoy en día, si uno se pone a hacer revisiones de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica, pues encontramos que tenemos otros anticuerpos importantes que incluso se han descrito que confieren peor pronóstico al paciente, como es el anti-TH2, o algunos otros anticuerpos como el PM100, PM75 y NOR, que se pueden asociar a enfermedades combinadas reumatológicas, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, recordar esto de la esclerosis sistémica. Después de las miopatías inflamatorias, vean, también tiene una alta asociación con la enfermedad pulmonar intersticial. Y las miopatías inflamatorias, acuérdense que esas se asocian mucho a neumonía organizada, patrón de neumonía organizada, también a patrón de neumonía intersticial no específica y a patrón de neumonía intersticial usual. En el caso de las miopatías inflamatorias, recuerden que es importante la debilidad muscular proximal, la fiebre, el exantema de rojo, el signo de Chal, los nódulos de Gotrón, manos de mecánico, el Raynaud, la poliartritis, fiebre, etc. Bueno, la fiebre ya la repetí. Pero esos son los síntomas que deben de interrogar cuando la sospecha es en miopatías inflamatorias. Y vean cómo también aquí tenemos una serie de anticuerpos que son muy importantes. Primero les pongo estos anticuerpos que están aquí en la primera línea. ¿Sale? Todos estos anticuerpos son los anticuerpos antisintetasa.
¿Ok? Entonces, los anticuerpos antisintetasa, el más frecuente y reconocido, pues es el anti-1. Pero no olviden que están otros como el anti-SRP, el PL7, el PL12, el EJ y el OJ. Con cualquiera de estos anticuerpos que tenga el paciente positivo, nuestro diagnóstico debe ir encaminado hacia un síndrome antisintetasa. Y de estos anticuerpos, por ejemplo, lo van a ver más adelante también cuando vean el tema, pero el anti-1 en general tiene mejor respuesta al tratamiento, mientras que el PL7 y el PL12 van a ver que también le confieren peor pronóstico al paciente. Y aquí están, bien, los otros que les decía yo del PMS de 75, el 100, son anticuerpos que se comparten estos otros con esclerosis sistémica. Entonces es frecuente que haya pacientes que tengan tanto esclerosis sistémica como alguna miopatía inflamatoria y compartan alguno de estos anticuerpos. Por eso los ven en los dos paneles de anticuerpos. Ahora, en las miopatías inflamatorias también hay síndromes específicos, como el síndrome anti-MDA5, que lo van a ver también en el pabellón 5, en el pabellón 1 les va a tocar. Y el síndrome anti-MDA5, pues acuérdense que da enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva. Entonces son pacientes que si no actuamos rápido o incluso actuando rápido, pues fallecen. Y otros anticuerpos como el anti-NXP2 y el anti-TIP1, esos acuérdense que se asocian mucho a enfermedad neoplásica. Entonces, pacientes con miopatía inflamatoria y enfermedad intersticial que tengan estos anticuerpos, pues en el transcurso de la evolución se les debe de buscar una posible neoplasia. Luego tenemos la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, vean, esta es una de las enfermedades que más daño pulmonar produce y que no solo produce daño pulmonar intersticial, sino que la artritis reumatoide puede producir daño del intersticio, daño de la vía aérea, daño de la pleura. Por ejemplo, de la vía aérea, pues vean, afecta desde la vía aérea prácticamente desde la laringe, puede producir artritis tricuaritenoidea, puede producir bronquiectasias, que eso es bien frecuente, y esto es importante que lo recuerden, porque incluso cuando estén en pabellón 1 van a escuchar a la doctora Mayra por ahí que a veces se molesta porque nos meten eh, en bronquiectasias para abordaje diagnóstico por artritis reumatoide y pues nos la meten como intersticio y eso es completamente pues un error. Entonces, no olvidar que la artritis reumatoide puede asociarse a bronquiectasias, a bronquiolitis, y no se debe de confundir con una enfermedad pulmonar intersticial. ¿Okay? Otra de las cosas que puede producir artritis reumatoide pues, son los nódulos necrobióticos, derrame pleural por pleuritis, y en enfermedad pulmonar intersticial, pues el patrón más asociado es la neumonía intersticial usual, pero también puede asociarse a patrón tromográfico intersticial de una NINE, de una neumonía organizada o hasta de una neumonía intersticial descamativa. Igual aquí vienen los datos clínicos, desde la artritis, la sinovitis, las artralgias, la rigidez articular, todo eso que ustedes tienen que buscar a la hora de hacer el interrogatorio de la exploración física. Los anticuerpos más importantes, pues acuérdense que son los anti-CCP y bueno, hay siempre aquí el factor reumatoide, pero un poco importante. Luego tenemos el síndrome de Sjögren, que ya no tiene tanta asociación con enfermedad pulmonar intersticial, pero sí llega a tener manifestaciones como presentarse como una neumonía intersticial no específica o asociarse frecuentemente a un patrón de neumonía intersticial. El síndrome de Sjögren en pulmón, recuerden que a lo que más se asocia es bronquiectasias y bronquiolitis, entonces eso es importante que lo recuerden. Igual aquí vienen las manifestaciones clínicas que hay que recordar, ¿sale? Todo lo que hay que interrogar, desde la queratoconjuntivitis, la xerostomía, el test de Schirmer, que a veces nos ayudan, aquí vemos hecho en el pabellón, y es importante hacerlo, el test de Rosa de Bengala, y los anticuerpos más frecuentemente asociados son el anti-RO y el anti-LAT. Y finalmente, el lupus. En el lupus, fíjense que es raro que tenga daño pulmonar intersticial. El lupus generalmente se asocia más a hemorragia alveolar difusa, puede asociarse a hipertensión pulmonar. Acuérdense que si está asociado al SAP, pues tiene más riesgo de tromboembolia pulmonar. Puede darnos a veces, por ejemplo, cuando una paciente tiene lupus y hace una espirometría, puede salir un patrón restrictivo, sugerente de restricción, y eso no es igual a enfermedad pulmonar intersticial. Los pacientes con lupus, acuérdense que pueden tener esto, que es el pulmón encogido, y un tanto está dado por el engrosamiento pleural que se puede llegar a producir por la pleuritis que produce el lupus y también por debilidad diafragmática. Entonces, esa restricción en estos pacientes no es tanto por el daño pulmonar, sino es más bien por otras causas. Importante igual ver todas estas manifestaciones pulmonares y los anticuerpos, vean, también son muchos los que uno tiene que buscar en el caso de lupus. Y también tenemos otras artropatías seronegativas que las van a ver en el pabellón 1 o incluso enfermedades
de hecho dentro de aquí de las artropatías seronegativas, cuando uno busca la clasificación, van a ver que incluso ahí está el UCI y el Crohn, que son enfermedades gastrointestinales y que también pueden llegar a tener manifestaciones pulmonares. Entonces, esto es importante que lo recordemos y ese es el grupo 2. Ahora, habrá pacientes que no entren ni encajen en ninguno de estos diagnósticos, porque no cumplan con todos los criterios, que tengan tal vez algunos anticuerpos positivos, pero sin manifestaciones clínicas. Y esos pacientes, pues desde el 2015, que acuérdense que utilizamos este nuevo patrón, los englobamos en esta enfermedad que les podemos llegar a llamar neumonía intersticial con características autoinmunes, por sus siglas en inglés, que es la IPAP, o aquí en español la traduciríamos como MIRA, ¿no? Entonces, algunos de los pacientes que no encajen acá, pues los vamos a agrupar en este grupo. Entonces, ya vimos de los del grupo por agentes conocidos, por causa conocida, los agentes inhalados y luego los asociados al tejido conectivo. El tercer grupo importante que tenemos que tener en mente cuando estamos estudiando estas enfermedades son las inducidas por drogas, y ahí, pues, fíjense que hay diferentes grupos, desde los antiarrítmicos, los antidepresivos, algunos antibióticos, la quimioterapia, radioterapia y drogas ilícitas, que se pueden asociar a daño pulmonar intersticial. En el caso de los medicamentos, si uno se pone a revisar en esta página, en las descripciones de casos, en esta página ustedes pueden, cuando tengan la duda, pueden encontrar ahí si el medicamento que está tomando el paciente puede asociarse a un daño pulmonar intersticial. Pero cuando uno se pone a revisar todo lo que hay en la literatura, lo que más frecuentemente va a encontrar uno es que la mayoría de los medicamentos se van a asociar a algún tipo de neumonitis. Entonces, la toxicidad pulmonar más frecuente por medicamentos es la neumonitis. O sea, prácticamente la mayoría de los pacientes hacen inflamación pulmonar y algunos de ellos tienden a progresar, ya se hacen esas zonas de cicatrización, que las vamos a ver ya como fibrosis, ¿no? Entonces, estas clasificaciones, esta tabla que les pongo acá, la utilizan más los oncólogos, porque los que más llegan a ver o tener problemas con la toxicidad pulmonar, pues son ellos, cuando utilizan la quimioterapia o con la radioterapia. Entonces, aquí viene cómo normalmente ellos la clasifican, que puede clasificarse la toxicidad desde un grado 0 hasta un grado 5, y vean cómo en la mayoría de los casos, pues lo que les digo, lo más frecuente es una neumonitis. Son pacientes que pueden requerir manejo con esteroides, e incluso atención con terapia intensiva y uso de ventilación mecánica. Entonces, esto nada más se los pongo para que los recuerden. Y aquí importante, dentro de los antiarrítmicos, recuerden que uno de los fármacos más frecuentes pues es la amiodarona. ¿Okay? Ahora, por ahí hicieron una pregunta de los anticuerpos, que no les contesto ahorita porque más adelante lo traigo, y ahí les voy a poner el valor de los ANA y todo lo que vamos a hablar de anticuerpos. Y después de que ya vimos secundarias agentes inhalados, a tejido conectivo, inducidas por drogas, el otro subgrupo que es importante, que lo dejo al final porque es de lo menos frecuente, son las asociadas a enfermedades hereditarias. O sea que una de las enfermedades que es extremadamente rara es esta, la enfermedad de Hermansky-Pudlak. Por ahí tal vez a algunos de ustedes también ya les tocó un caso en el pabellón 1, si tenemos un paciente en seguimiento y que llega a ser frecuente que se hospitalice. Entonces, el síndrome de Hermansky-Pudlak, recuerden que es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica recesiva que se asocia a estos genes, que es el gen de Hermansky-Pudlak, y puede haber más de 10 subtipos, pero los más frecuentes es el tipo 1 y el tipo 4, que el tipo 1 se asocia a estas mutaciones del gen HPS1, y el tipo 4, pues al gen del HPS4. ¿Cuáles son las características clínicas y cuándo sospecharlo? Bueno, en todo paciente que tenga un albinismo oculocutáneo, es importante que tenga una valoración por el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque estos pacientes, aparte de que tienen esa coloración azulada de los ojos, es frecuente que lleguen a tener nistagmus horizontal y que también tengan disminución de la agudeza visual. Entonces, ese es un dato que nos puede orientar para hacer el diagnóstico. Y por otro lado, son pacientes que tienen diátesis hemorrágica, o sea, sangran con facilidad. En la parte de nosotros como neumólogos, los pacientes pueden llegar a presentar manifestaciones de fibrosis pulmonar con diferentes patrones tomográficos o a veces en lugar de presentar fibrosis pulmonar llegan a presentar colitis granulomatosa. Entonces, quienes más podemos llegar a ver este tipo
tipo de enfermedad son los gastroenterólogos cuando presentan una colitis granulomatosa o nosotros como neumólogos cuando tiene esa manifestación pulmonar. No siempre van a estar las dos, o sea, en general puede estar una u otra, y si uno se pone a revisar, pues hay descripciones de casos en la literatura internacional. Pero bueno, esto siempre sospecharlo cuando les llega un paciente con algo. Idealmente, pues hay que hacer demandarlo con alguien experto en genética para que nos ayude a hacer el diagnóstico. Entonces, el primer grupo, como lo vimos, fueron estas, las de causa conocida. Después tenemos el segundo grupo de estas enfermedades que son las primarias o asociadas a procesos no bien definidos. Y ahí pues también vamos a tener una larga lista de estas enfermedades donde tenemos a la sarcoidosis, la proteinosis alveolar, la microlitiasis alveolar, las enfermedades quísticas pulmonares, donde está la linfangiobegemiomatosis, la histiocytosis, y algunas otras que ahorita más adelante les voy a mostrar. También tenemos las eosinofilias pulmonares, la amiloidosis, etc. Entonces, este es el segundo grupo. Se agrupan de manera independiente porque en general en estas no se conoce una causa específica, pero tampoco son idiopáticas porque pueden asociarse a otras enfermedades. Entonces, por eso se llaman así, primarias o asociadas a procesos no bien definidos. Bueno, les voy a hablar un poquito de ellas. Entonces, el primero tenemos a la sarcoidosis. La sarcoidosis es rara en México, es más, afecta más frecuentemente a los europeos. Pero bueno, la sarcoidosis, acuérdense que es una enfermedad inflamatoria de causa desconocida que se caracteriza por la formación de granulomas en el órgano que esté afectado. La sarcoidosis puede afectar 3 órganos de manera muy importante. Puede afectar el pulmón, puede afectar el corazón o puede afectar el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo nombramos a la sarcoidosis? Bueno, la sarcoidosis se nombra y se clasifica de acuerdo al órgano que esté más dañado, porque puede haber sarcoidosis que tenga daño en los 3 órganos, pero la forma en la que la vamos a nombrar es de acuerdo al órgano que esté más afectado. Entonces, si el órgano más afectado es el pulmón, pues es una sarcoidosis pulmonar; si es el corazón, es una sarcoidosis cardíaca; y si es el sistema nervioso, pues es una neurosarcoidosis. ¿Cuál es la característica más importante de la sarcoidosis? Pues la parte clínica. Entonces, en la sarcoidosis tenemos 2 síndromes bien descritos, que son la constitución de varios síntomas. Y bueno, si uno tiene cualquiera de estos 2 síndromes bien característicos, pues ahí tenemos el diagnóstico. Entonces, vean, los 2 síndromes clínicos asociados a sarcoidosis son primero el síndrome de Lofgren, que es el más frecuente. Y el síndrome de Lofgren, básicamente, para que nosotros digamos que está presente, el paciente tiene que tener fiebre, artritis en los tobillos de manera bilateral, eritema nodoso y linfadenopatías ciliares bilaterales cuando vemos el estudio de imagen. El síndrome de Lofgren se asocia a alteraciones en el HADR3 y ese es el más frecuente, como les digo. Pero también tenemos el síndrome de Hereford. El síndrome de Hereford se caracteriza porque los pacientes tienen uveitis, crecimiento de la parótida, las glándulas salivales y parálisis de los nervios craneales. Generalmente el que más se afecta es el séptimo par. Entonces, como se darán cuenta, pues también nos tenemos que apoyar aquí en este caso de un oftalmólogo o de un neurólogo. ¿Okay? Entonces, esto es importante, pero son datos clínicos que les deben ayudar para hacer una sospecha de sarcoidosis. Otros síntomas que están involucrados frecuentemente en la sarcoidosis, pues es a nivel pulmonar, la tos, la disnea, sibilancias, estridor, y se puede asociar a otras manifestaciones tanto en piel, hígado o en ojos. De la parte bioquímica, algo que si se dan cuenta de igual cuando han notado en el pabellón 1, que hemos tenido casos sospechosos de sarcoidosis, si se dan cuenta se les pide determinación de calcio, tanto en sangre como en orina, ¿sale? Y se pide la recolección de orina de 24 horas para buscar si el paciente tiene hipercalciuria. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque entre más granulomas tenga el paciente, a nivel pulmonar, los granulomas, como parte de la fisiopatología en la que se forman, por las proteínas, citocinas, todo lo que interviene en la formación de los granulomas del sistema inmunológico, se ha visto que a mayor formación de granulomas existe una mayor producción de estimulación de hormonas que pueden estimular el aumento del calcitriol. Entonces, si incrementa el calcitriol, pues lo que va a producir es que haya hipercalcemia e hipercalciuria. Entonces, esto está asociado, de hecho, que entre más hipercalcemia tenga el paciente de hipercalciuria, es porque tiene mayor actividad a nivel pulmonar en la formación de granulomas. Por eso es que se pide, como
parte del abordaje diagnóstico de la sarcoidosis. Entonces, este es uno de los algoritmos que se proponen cuando se tiene sospecha de sarcoidosis. Y el primero es este. Si tenemos un paciente que tiene clásicamente el síndrome de Sjögren o el síndrome de Charcot, entonces este paciente es altamente sugestivo de tener sarcoidosis. Entonces, el diagnóstico clínico puede ser suficiente sin necesidad de biopsia para establecer un diagnóstico. Pero puede ser que tengamos pacientes que tienen algunos de los datos, pero no cumplen con todos los criterios, entonces son sugerentes, pero no podemos llegar al diagnóstico tan solo con la parte clínica. Y entonces en estos pacientes será necesario hacerles una biopsia o por citología un lavado bronquialveolar. Y en el lavado bronquialveolar puede ser que que funja un papel importante la determinación de linfocitos y hacer una diferenciación entre la relación CD4-CD8 que normalmente se encuentra incrementada. O bien, en sangre, pedir también la determinación de enzima convertidora de angiotensina, que también se eleva en los pacientes con sarcoidosis. Teniendo todo esto, ya sea la parte de el lavado bronquialveolar, la determinación de la enzima convertidora de angiotensina o la biopsia, si cumple con los resultados necesarios, pues tendremos también el diagnóstico de sarcoidosis. Y por el otro lado tenemos los que de plano no tienen ninguna característica de sarcoidosis, y entonces tenemos que pensar en que el diagnóstico pues es otra cosa. Esto es importante y esto le gusta preguntarlo a la doctora Mayra, seguramente se los va a preguntar cuando haya algún caso. Por ahí entonces, la sarcoidosis por imagen se clasifica en estadio 0, 1, 2, 3 y 4. El estadio 0 es cuando tenemos una radiografía de tórax normal. El estadio 1 son la sarcoidosis en la que llegamos a tener adenopatías mediastinales. En 2 tenemos adenopatías mediastinales más daño parenquimatoso. En el estadio 3, solo daño parenquimatoso, y en el 4 son esos pacientes que ya se presentan con zonas de cicatrización importantes, que es la fibrosis pulmonar. Entonces, eso es con respecto a la sarcoidosis. Después tenemos otras más frecuentes que sí vemos aquí en el INER, como es la proteinosis alveolar. La proteinosis alveolar, la verdad es que es bastante sencilla de sospecharla, porque es un patrón tomográfico muy característico. Entonces, cuando llega un paciente y vean que tiene un patrón de crazy paving, pues que se vea así esto, que es el empedrado, ¿no? Como llaman empedrado el ojo en español, que no es correcto. Entonces, lo correcto es decir patrón crazy paving. Acuérdense que es un patrón de alta atenuación en el que hay vidrio frustrado con un fondo reticular, como se ve acá. Y acuérdense que, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, volviendo a la parte inicial de la charla, aquí se alcanzan a ver bastante bien el lobulillo pulmonar secundario. Entonces, la proteinosis alveolar, acuérdense que se llega a producir porque hay una alteración a nivel de los macrófagos, que normalmente, acuérdense que deben de fagocitar el material proteináceo ¿cómo se llama? El nombre ¿cómo se le llama? El factor surfactante, ¿vale? Entonces, normalmente, acuérdense que los macrófagos son los encargados de fagocitar ese material proteináceo. Cuando hay alguna alteración en los macrófagos, que puede ser porque no estén funcionando adecuadamente o porque sean en menor cantidad, por algo autoinmune que genere que se destruyan, pues en ese momento ese material proteináceo del factor surfactante se acumula en los espacios alveolares y eso es lo que da origen pues a que se vean estas imágenes, ¿no? Entonces, la proteinosis alveolar, pues como pueden verlo acá, puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria puede ser idiopática, que eso sucede en el 90% de los casos. Y la secundaria, que puede estar relacionada a inhalación de polvos finos, como el sílice. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de la silicosis, decíamos que la silicosis aguda a veces no se diagnostica porque se confunde con otras enfermedades? Porque acuérdense que en la silicosis aguda dijimos que podía presentarse como una silicoproteinosis. Esta es una de las causas secundarias. Otros son infecciones, inmunosupresión, leucemia, linfomas, inmunodeficiencia combinada grave, disfunción de los macrófagos, etcétera, ¿no? Entonces, se tiene que buscar estas causas cuando tenemos esta imagen por tomografía. Ahora, ¿qué es importante acá? Cuando tengan esta imagen tomográfica de crazy paving, pues acuérdense que acá tienen que hacer igual un abordaje diagnóstico para descartar otras causas. Que esa también es una pregunta que le encanta hacer a la doctora Mayra y en la que les va a preguntar causas de patrón crazy paving. Entonces, acuérdense que las causas van desde infecciones, por ejemplo, influenza, es una de las infecciones que más llega a producir este patrón. Y ahora, pues acuérdense que el COVID también lo vemos frecuentemente, ¿no?
Incluso en la descripción, en la tabla que se propone acá del INER, pues acuérdense que el coronavirus lo que se está viendo es que lo más frecuente es el líquido escurrido, que se habla de una enfermedad inicial. Después tenemos el patrón en crazy craving, que es una enfermedad que va a progresar, y tenemos el patrón de consolidación, que es cuando ya es una fase avanzada de la enfermedad. Entonces, esto es importante porque esa puede ser otra de las causas. Entonces, siempre que vean este patrón, pensar primero en cosas infecciosas. Una vez que se descartan causas infecciosas, pues pensar también en neoplasias. Acuérdense que el adenocarcinoma puede llegar, sobre todo el adenocarcinoma de predominio lipídico, puede hacer también este tipo de manifestaciones. Y también puede haber otras causas que no sean necesariamente la proteínosis alveolar, incluso otras causas infecciosas en pacientes con VIH, como es PSP, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando vean este patrón hagan todos los demás diagnósticos diferenciales y al final, si ya se descartó todo lo demás, pues sin pensar en una proteínosis alveolar. ¿Qué es importante en la proteínosis alveolar? Pues el lavado bronquial alveolar, eso nos va a ayudar mucho, que eso lo vamos a ver más adelante, pero acuérdense que cuando se hace, pues en un material lechoso, ¿de acuerdo? Que son esas proteínas que estaban acumuladas ahí en los espacios alveolares, y la tinción que se hace para demostrar esas proteínas, acuérdense que es la tinción periódica de Schilling, que es el PAS, ¿ok? Entonces, eso es la proteínosis alveolar. Luego tenemos la microlitiasis alveolar. La microlitiasis alveolar tenemos que se caracteriza por nódulos que son que están calcificados dentro de los alveolos y son nódulos que se encuentran dentro de los alveolos y que son que se calcifican. Entonces, en una imagen por radiografía, lo muy característico de la microlitiasis alveolar es esta imagen que se llama imagen en tormenta de arena, porque nos recuerda a una tormenta de arena, y en tomografía, y no hay pierde porque vamos a ver esos micronódulos calcificados, y un signo bien importante es este que les estoy mostrando acá, que es el signo de la pleura negra, ¿de acuerdo? Que se ve de manera muy importante y que nos ayuda a hacer el diagnóstico de la microlitiasis celular. Ahora, para la microlitiasis celular, idealmente lo que tendríamos que hacer pues, es un gamagrama para que demostremos las calcificaciones que se encuentran dentro del parénquima pulmonar. Por el otro lado, en estas enfermedades primarias asociadas a procesos no bien definidos, tenemos también todas las enfermedades quísticas pulmonares. Pues en las enfermedades quísticas pulmonares, lo primero que tenemos que preguntarnos cuando vemos quistes en el pulmón es si se trata de un quiste verdadero. Si sí se trata de un quiste verdadero, tenemos que ver si es intraparenquimatoso. Si es intraparenquimatoso, entonces tenemos que ver si es uno solo, ¿vale? O si hay muchos. Si es un quiste solito, pues puede ser un quiste incidental, un neumatocele o un quiste broncogénico. Pero si vemos que son muchos los quistes que están en el parénquima pulmonar, entonces debemos de pensar, de acuerdo a las características, que puede ser una enfermedad de Virchow-Prouvé, una neumonía intersticial linfoidea, una neumonía intersticial, perdón, infangioleyomyomatosis o una histiocitosis. Pues aquí las vamos a ver porque son las cuatro más importantes. Pues la enfermedad de Virchow-Prouvé, acuérdense que generalmente son quistes de pared delgada, más del 80% de los casos, afecta sobre todo a los lóbulos inferiores. Y la característica del Virchow-Prouvé es que son quistes elongados, como se ve en esta imagen. ¿Vieron cómo son quistes elongados? Eso es bien característico y más hacia los lóbulos inferiores. Luego en la linfangioleyomyomatosis, pues son quistes de pared delgada, que miden alrededor de 2 a 5 milímetros, distribución difusa, y así como se ven en esta imagen. ¿Vieron? Son quistes muy pequeñitos de distribución difusa. Luego tenemos la histiocytosis de células de Langerhans. Vean, la característica de esta es que son quistes abigarrados, así se les llama. Vean cómo se ven esas imágenes muy grotescas. Y algo muy característico de esta, en la histiocytosis de células de Langerhans, es que respeta los lóbulos inferiores, sobre todo en los ángulos postdiafragmáticos. Entonces, cuando los veamos, hay que irnos a la parte de abajo de la tomografía y revisar esos ángulos postdiafragmáticos, como se ve aquí. Y finalmente la neumonía intersticial linfoidea, bueno, estas son quistes igual, pero algo importante en la neumonía intersticial linfoidea es que se asocia a vítreo descubierto o a nódulos, además de los quistes. Aquí vienen algunas características importantes de cada una de ellas. Entonces, la linfangioleyomyomatosis, como verán, afecta sobre todo a las mujeres, debuta generalmente con el hemotórax en un tercio de estas pacientes. Y algo característico en esta es que se debe a una mutación en los genes
de la esclerosis del TCS, entonces se puede asociar a esclerosis tuberosa, que eso es importante descartarla, y el diagnóstico pues se establece tanto por imagen, por la historia clínica, si es una mujer entre los 30 y 40 años de edad, que debuta con un neumotórax, le hacemos la tomografía, tiene múltiples quistes, y le podemos hacer una determinación del factor de crecimiento del endotelio vascular en sangre. Si está elevado, pues eso es una alta sospecha de linfangioliomatosis. Si queremos comprobarlo, entonces aquí algo bien importante es hacerle una biopsia y hacer inmunohistoquímica para demostrar que están presentes esas células que se van a teñir con el HMB45. Y otra cosa importante de la linfangioliomatosis es que prácticamente para su tratamiento pues utilizamos broncodilatadores, y lo más importante son estos, los anti-mTOR como el sirolimus, que son los que utilizamos en el tratamiento. Y bueno, el trasplante pulmonar pues ese en definitiva debería de hacerse, ¿no? Estas son imágenes, una tabla comparativa, porque acuérdense que en la linfangioliomatosis vamos a ver que hay linfangioliomatosis esporádica y linfangioliomatosis que se asocia a esclerosis tuberosa. Entonces, la que aparece esporádica, esa es más severa que la que se asocia a esclerosis tuberosa. En la que se asocia a esclerosis tuberosa, además de que hay quistes, en esa es frecuente que lleguemos a encontrar nódulos en la tomografía. Y cuando se sospecha de esclerosis tuberosa, pues tienen que buscarse amartomas, manifestaciones en el sistema nervioso central, entonces hay que apoyarnos de un neurólogo también, y en los dermatólogos, que porque hay lesiones muy características. Y en la esporádica, pues es frecuente que encontremos esto, los angioliomas renales. De hecho, eso es algo muy bueno de aquí de INER, que acá normalmente nosotros pedimos una tomografía, independientemente de que la pidamos así como de alta resolución, que aquí la cubren hasta el abdomen. Cuando uno sale, y ustedes se van a enfrentar cuando ya estén en la aquí de INER, van a ver que tienen la tomografía y no nos corren hasta el abdomen. Entonces, cuando sean sospecha de esto, es importante que hablen con los técnicos y les digan que les corra la tomografía hasta el abdomen para buscar estos linfomas renales. Por el otro lado tenemos el Virchow-B, la enfermedad de Virchow-B, y fíjense, esto es, es raro que lo lleguen a ver, pero para fines del consejo, créanme que sí la preguntan. Entonces, en el Virchow-B, algo que es muy característico es que pues, es una enfermedad autosómica dominante que tiene también múltiples manifestaciones sistémicas. Sobre todo, lo más característico en el Virchow-B es que afecta a la piel, pulmón y riñón. En la piel es lo que nos va a dar la pauta para el diagnóstico, porque lo que vamos a encontrar es esto. Es buscar la presencia de fibrofoliculomas y fibrodiscomas, que se van a encontrar sobre todo en cara y en cuello. Entonces es importante que lo busquen. Y en riñón, pues también es frecuente que llegue a haber quistes benignos y tumores. Por eso es que, les repito, la tomografía de estas enfermedades quísticas debe de correrse idealmente hasta abdomen para buscar estas otras manifestaciones. Y en pulmón, pues lo que vamos a ver pues, son los quistes, que ya les mostré hace un rato. Luego la neumonía intersticial linfoidea, acuérdense que esta, la puse aquí en las quísticas, pero normalmente la neumonía intersticial linfoidea puede ser idiopática, o el patrón de neumonía intersticial linfoidea se asocia a otras enfermedades como el síndrome de Sjögren o VIH. Entonces la neumonía intersticial linfoidea, que es una enfermedad quística pulmonar, pues aquí lo importante es que se presenta como esos quistes que les puse de pared delgada y que se acompaña de vidrio descubierto y nódulos centrolobulares. La histiocytosis de células de Langerhans es otra, esa afecta más a jóvenes, y algo que da la pauta para el diagnóstico de la histiocytosis es que se presenta sobre todo en fumadores de edad entre 20 y 40 años de edad, y la característica tomográfica son esos quistes abigarrados, y a la hora de biopsiarlos lo que nos tienen que reportar son estos, los gránulos de Birbeck, o hacer una tinción por inmunohistoquímica que nos demuestre que es positivo para S100 y CD1. Entonces ahí van las imágenes, ¿vale? De lo que ya habíamos visto hace un rato, de una linfangioliomatosis. Ahí vieron el Virchow-B, y aquí ven la neumonía intersticial linfoidea. Ahí está la histiocytosis de células de Langerhans con esos quistes abigarrados. Pues todas esas fueron primarias asociadas a procesos no bien definidos,
Y por último, tenemos el grupo de las idiopáticas. Pues ahorita cuando ya concluya yo con el abordaje diagnóstico, van a ver que el haber escuchado bien y habernos tardado tanto en la clasificación es importante porque créanme que se les va a facilitar y entender el abordaje diagnóstico. Entonces, finalmente, una vez que descartamos todo esto, pues nos vamos a quedar con las idiopáticas. Y en las idiopáticas tenemos esta clasificación que sigue aceptada desde el 2013, en la que podemos ver que las neumonías intersticiales idiopáticas se clasifican en mayores, en raras e inclasificables. Y en las mayores, pues tenemos primero que nada la fibrosis pulmonar idiopática, que es de todas las enfermedades intersticiales una de las más importantes. Y pues qué bueno que aquí va a estar la doctora Ibe y va a estar el doctor Selman, porque pues el doctor Selman es el papá de la fibrosis pulmonar idiopática y tendrán la oportunidad de escucharlo en las siguientes pláticas, porque él es el que ha hecho aportación pues, de lo más importante que hay en esta enfermedad. Luego tenemos, les decía que esta es de las mayores, una de las más importantes, la FPI, pero también tenemos la NINE idiopática, tenemos la bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial y la neumonía intersticial descamativa, que se asocian frecuentemente al tabaquismo, la neumonía organizada criptogénica y la neumonía intersticial aguda, que antes se le llamaba el síndrome de Kamal-Rich. Entonces, estas son las mayores. Luego tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas raras, en la que tenemos a la neumonía intersticial linfoidea idiopática y a la fibroelastosis pleuropulmonar idiopática. Y cuando se biopsia y no encontramos ninguna de estas, pues algunas van a quedar como inclasificables. Entonces acá les pongo unas imágenes tomográficas que vean cómo en realidad no es tan fácil el diagnóstico por imagen, porque cuando muchas de estas enfermedades ya están muy avanzadas, pues todas terminan en zonas de cicatrización, que a veces hace difícil el diagnóstico diferencial, pero si uno está bien entrenado, y los neumólogos así debemos de estar, ¿no? O sea, nadie debe de ver más experto que nosotros para ver estas enfermedades. Entonces, debemos de estar bien entrenados para ver esas características, esos detalles que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Aquí les pongo, por ejemplo, una FPI, que es un patrón de neumonía intersticial usual, donde vean cómo las zonas más afectadas es la parte inferior, los lóbulos inferiores, la afección subpleural, esas bronquiectasias por tracción, y en el caso de la neumonitis por hipersensibilidad, que pudiera de repente confundirse, vean, a pesar de que hay crónica, la mayor afección en la neumonitis por hipersensibilidad son los lóbulos superiores. Esta es una fibroelastosis pleuropulmonar. Vean cómo también son más los lóbulos superiores, y algo característico en la fibroelastosis pleuropulmonar es el engrosamiento de la pleura. De hecho, el engrosamiento de la pleura es tan importante porque disminuye el diámetro en los lóbulos superiores del pulmón y va a producir algo muy característico que es la prominencia de la escotadura external, que de hecho se ve en esta imagen. Vean cómo la escotadura external se hace muy prominente. Cuando uno la ve en tomografía, vean cómo se ve este signo, y vean, se ve el engrosamiento de la pleura y el daño parenquimatoso. Y esta pues es una neumonía intersticial no específica. Vean cómo aquí, a diferencia de la usual, si bien afecta a lóbulos inferiores, es más central, no tanto subpleural. Entonces, con todo esto, acabamos de ver la clasificación de la neumopatía intersticial. Con esta clasificación ahora, el abordaje diagnóstico, que es la tercera parte, ya va a ser muy rápida, porque entonces, entendiendo la clasificación, van a ver por qué es que se lleva una secuencia de estudios para hacer el diagnóstico. Entonces ahí así podemos estar como ese dibujito pensando ya ahora cómo le vamos a hacer con tantas enfermedades, pero van a ver que en realidad no es tan complejo como parece. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el algoritmo diagnóstico, pues es tener la sospecha clínica, ¿no? Entonces, la sospecha diagnóstica la vamos a hacer de acuerdo a la historia clínica. ¿Qué es lo más relevante en la historia clínica? Pues acuérdense que preguntar antecedentes heredofamiliares para ver si son personas que ya tengan familiares que hayan tenido fibrosis pulmonar, preguntar los antecedentes personales no patológicos y ver si estas personas trabajan en algún lugar que le confiera riesgo, ¿ok? O que tenga exposiciones en casa o exposiciones ambientales, y desde ahí la vamos a ir sospechando desde los antecedentes personales no patológicos. En los antecedentes personales patológicos, pues también son importantes porque con todas las enfermedades previas que tengan nuestros pacientes y de acuerdo a los medicamentos que tomen, también podemos ir pensando si alguno de esos medicamentos puede tener relación con el padecimiento actual de nuestro paciente. Entonces, la historia clínica es bien importante. Primero por los antecedentes y luego por el padecimiento actual, porque en el padecimiento actual, acuérdense que aquí va a ser bien importante
Dos síntomas sobre todo. Primero, la tos, que es sobre todo tos crónica. Acuérdense que por definición una tos crónica es aquella que lleva más de 8 semanas, y esa tos de más de 8 semanas tiene que tener un abordaje diagnóstico en el cual tenemos que incluir como una de las causas a la enfermedad pulmonar intersticial. De manera muy habitual, la tos en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, acuérdense que es una tos irritativa, en general no es productiva. Sí puede serlo, pero en la mayoría de los casos, acuérdense que va a ser una tos seca, así lo van a referir los pacientes. Ahora, la disnea, como otro síntoma cardinal, la disnea, acuérdense que es una disnea progresiva, y eso es bien importante que lo interroguemos. O sea, son pacientes que inicialmente tenían falta de aire, solo hacer actividades de mucho esfuerzo, y posteriormente va incrementando. Entonces, esos dos síntomas van a ser el punto donde vamos a partir, y después de ahí, pues es importante que ustedes hagan interrogatorio por aparatos y sistemas, y que no se enfoquen solo al pulmón. Entonces, tienen que preguntar también síntomas cardiovasculares, síntomas digestivos y síntomas reumatológicos y neurológicos. Pues todo eso va a ser muy importante, porque una vez que tengan bien hecha su historia clínica, pues ya van a tener un muy gran avance para sospechar la enfermedad. Una vez que hicieron la historia clínica, entonces lo que sigue... Omarcito, perdón. Nada más ahí importante, la temporalidad. Ya les decía Omar, es muy importante en el interrogatorio preguntar los medicamentos, pero siempre busquen, por favor, y siempre que van a presentar a un paciente intersticial, díganos el tiempo, si la exposición tiene que ver con la presencia de los síntomas o no. Y otro punto importante en todos los intersticiales, tabaquismo, porque ya lo vamos a ver en otra clase. Hay enfermedades intersticiales asociadas a tabaquismo. Entonces, esos dos puntos no se les pueden pasar cuando presentan un caso, por favor. Gracias, Omar. Gracias. Entonces, como ya lo dijo la doctora Ivette, lo vuelvo a recalcar, entonces la historia clínica es súper importante que escribamos todo eso. Entonces, no se les olviden antecedentes de los familiares, personales no patológicos, bien las exposiciones con la cronología. Por el otro lado, los antecedentes personales patológicos, qué medicamentos está tomando el paciente. En el padecimiento actual, acuérdense bien de escribir el interrogatorio por aparatos y sistemas, lo más importante, y esos antecedentes de tabaquismo que ya dijo la doctora, y la temporalidad de los síntomas son bien importantes. Entonces, una vez que hacemos esa historia clínica muy detallada y adecuada, entonces podemos tener una sospecha clínica. Si nuestra sospecha es alta, entonces lo que tenemos que solicitar en un mundo ideal es irnos a la tomografía de alta resolución de tórax. A veces como estudio de imagen inicial, pues se sugiere la radiografía de tórax. Sin embargo, la verdad, y siéndoles muy sinceros, y ustedes lo han visto acá en el instituto, pues la radiografía de tórax sí es útil, pero para estas enfermedades no nos ayuda mucho. Entonces, a lo mejor para sospecharla sí, pero idealmente el estudio de imagen, que va a ser el estándar de oro, va a ser la tomografía de tórax de alta resolución, y es lo que debemos de solicitar. Como consejo ya para su práctica privada, pues no hagan gastar tanto al paciente, no le hagan doble gasto y lo radien tanto. Entonces, si es la sospecha es alta, pues vaya sin una tomografía. El otro estudio importante que tienen que hacer, pues son las pruebas de función respiratoria. Idealmente, todos tendríamos que hacerle una espirometría, una caminata de 6 minutos, y de ser posible una difusión de monóxido de carbono. Sabemos que la difusión de monóxido de carbono es una limitante en muchos lugares, entonces, con que tengan la espirometría y la caminata de 6 minutos que se puede hacer consultorio y en un pasillo, pues con esos dos estudios que tengan, creo que les puede ayudar mucho para que avancen en el diagnóstico. Pues una vez que se haga la tomografía de tórax de alta resolución y las pruebas de función pulmonar, pues eso les va a ayudar mucho para que se acerquen cada vez más al diagnóstico. Cuando el paciente regrese con la tomografía de alta resolución de tórax, acuérdense que se tiene que hacer tanto en inspiración como en expiración, lo que tienen que ver es el patrón tomográfico. Entonces, si lo primero que tienen que buscar en una tomografía, lo primero que se tiene que descartar es esto, preguntarse, ¿es un patrón de neumonía intersticial usual? Que ahorita no se los voy a describir porque lo van a ver cuando vean FPI y van a ver la clasificación incluso, pero esto es parte del abordaje. Lo primero que uno tiene que preguntar ¿es un patrón de neumonía intersticial usual? Y sí, y no tiene ninguna otra sospecha diagnóstica, o sea, no se sospecha que tenga exposiciones importantes para otras enfermedades, no tiene datos de enfermedad reumatológica, es un hombre por arriba de los 45, por arriba de los 50 años de edad sobre todo. Con este patrón tomográfico, pues entonces podríamos pensar que es una fibrosis pulmonar idiopática, y entonces se podría iniciar un tratamiento.
Pero si el patrón tomográfico no es concordante con la neumonía intersticial usual, o queda como probable o indeterminado, entonces tienen que pensar en otras posibles causas y volver a retomar la historia clínica y pensar si hay alguna de los datos que ya interrogamos que pueda asociarse a ese patrón, o bien otro patrón completamente diferente que requiera de más estudios, ¿sale? Y si requiere de otros estudios complementarios, pues hay que hacer desde los anticuerpos, un lavado bronquiolalolar por broncoescopía o incluso la biopsia. Voy a mencionarles cada uno de estos de la siguiente manera. Entonces, la tomografía de tórax, ¿qué características debe de tener cuando la piden? Y esto es importante porque a donde se vayan, pues van a ver que no en todos los lugares la hacen de manera adecuada. Entonces, sí es importante que hablen con los radiólogos, con los médicos radiólogos y con los técnicos para que el protocolo que utilicen para hacer la tomografía de alta resolución cumpla con todas estas características. Una vez que ustedes sí tengan realmente un buen lugar donde les hagan una tomografía de alta resolución, pues entonces ahí la tendrán que pedir y se las tendrán que hacer en fase inspiratoria y expiratoria, que eso es importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, por esto. Porque cuando vean la tomografía de alta resolución, tienen que identificar primero el patrón que predomina, ver qué distribución tiene y si tiene gradiente ápico basal. Eso va a ser importante. Y en los patrones que van a identificar, pues van a ser patrones tanto de alta como de baja atenuación, y en los de alta, pues van a tener los patrones de patrón reticular, patrón de vídeo descubrido, de consolidación, de nódulos, de atelectasia, de crazy fading, y todos ellos pueden formar diferentes patrones tomográficos que van a ver, que nos van a orientar a saber si es un patrón de, si es un patrón de neumonía intersticial usual, si es un patrón de neumonía intersticial no específica, un patrón de bronquiolitis que puede ser en una neumonitis por hipersensibilidad, un patrón de neumonía organizada y así, etc. Y tenemos patrones de baja atenuación, donde tenemos los quistes, el panal de abeja, enfisema, bronquitasias, bulas, cavitaciones, etc. Y estos también pues les van a orientar, por ejemplo, el panal de abeja en el patrón de neumonía intersticial usual, y los quistes como en las enfermedades quísticas que ya vimos. Entonces sí es importante que se las hagan bien para que ustedes puedan ver en la fase inspiratoria cualquiera de estos patrones. Y en la fase expiratoria, acuérdense que es muy importante para buscar sobre todo si hay datos de atrapamiento aéreo y eso que es la perfusión en mosaico. Entonces, aquí están, por ejemplo, algunos ejemplos, vean, de tomografía. Entonces, vean cómo la verdad es que ya teniendo la tomografía de alta resolución y si está bien hecha, pues nos ayuda a hacer mucho el diagnóstico. Entonces, esta es una neumonía intersticial no específica, vean cómo afecta más los lóbulos inferiores, es un patrón de neumonía intersticial no específica, en la que podemos ver que se respeta esa región subpleural, que si bien esto no sucede en todas las niñas, pero sí es un dato pues que nos ayuda muchísimo a tener un diagnóstico diferencial. A diferencia de una neumonía organizada, en la que ven que el patrón de alta atenuación pues son más que nada las zonas de consolidación, peribroncovascular, también afecta más los lóbulos inferiores. En algunos casos van a ver que va a haber parches subpleurales de consolidación. Entonces, estos también nos va a ayudar al diagnóstico. Vean, esta, por ejemplo, es una neumonitis por hipersensibilidad subaguda, en la que van a ver pues esos nódulos centrolobulares que se van a ver prácticamente desde los lóbulos superiores. Pues vean la tomografía, si la hacen de una manera adecuada, pues les va a aportar muchísimo como primer estudio que quedamos para el abordaje diagnóstico. En la tomografía, igual vean, es súper importante que puedan solicitar esto. Y esto también tenemos que capacitar a nuestros radiólogos, porque si mandan un paciente con sospecha de enfermedad pulmonar intersticial, nuestros radiólogos tienen que estar capacitados porque si ven que hay lesiones incipientes, es decir, lesiones reticulares que se vean a nivel subpleural y sobre todo en los lóbulos inferiores y hacia las regiones posteriores, idealmente el radiólogo en ese momento tendría que ofrecerle al paciente repetirle el estudio pero en posición prono. Entonces a nosotros nos tendría que llegar con posición supino y posición prono la tomografía. Y eso nos indicaría que nuestros radiólogos están bien entrenados y que saben de estas enfermedades. ¿Por qué les digo que nuestros radiólogos deben estar entrenados en esto? Porque de esa manera no le damos más vueltas al paciente. O sea, no hacemos que venga con nosotros, que la veamos y le digamos, ah, mire, ahora necesita otra vez otra tomografía, pero ahora en posición prono. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque habrá pacientes que tengan fases incipientes de enfermedad pulmonar intersticial en la que solo se observen estas imágenes reticulares, sobre todo, como les decía, hacia los lóbulos inferiores y hacia las regiones posteriores. Vean estas imágenes reticulares, que si uno no está bien entrenado, esto pasaría desapercibido. Y estas zonas reticulares
en muchos de los casos, sobre todo en personas obesas, pueden ser telangiectasias. Digo atelectasias, perdón, pueden ser atelectasias. Entonces, esas atelectasias, cuando uno se las hace en prono, la tomografía pues desaparece, porque se quitan por la gravedad. Pero en el caso de que no desaparezcan estas imágenes en posición prono, pues esas no son atelectasias, entonces estaríamos ante verdaderas manifestaciones reticulares que pueden ser una fase incipiente de esta enfermedad pulmonar intersticial. Por eso les digo que idealmente nuestros radiólogos no tendrían que esperarse a que nosotros se los digamos y ellos tendrían que pronar al paciente y repetir el estudio para que nos llegue ya así. La tomografía es muy importante porque, vean, incluso les va a ayudar como primer estudio no solo para hacer el diagnóstico, o sea, no solo para tener una sospecha diagnóstica, sino también pues les va a ayudar a predecir, a darle seguimiento a sus pacientes y a dar un pronóstico para los pacientes. Pues hoy en día existen más de 10 índices para descripción tomográfica que nos van a ayudar a describir la severidad por tomografía. Entonces existen diferentes, uno de los más utilizados, que seguramente han escuchado acá, pues es el índice de Camiciotti, o el índice de Caseroni, o el índice de Go. Aquí el que les pongo en esta imagen es el índice de Go, que es, vean cómo se califican los pacientes. Entonces los pacientes, lo que se les hace cuando se ve la tomografía es que se va calificando qué tanto tienen de inflamación o qué tanto tienen de fibrosis a diferentes, ¿cómo se diría? Diferentes, o sea, ¿cómo se le podría decir? A diferentes etapas. Niveles de corte. Es esta la palabra. A diferentes niveles de corte en la tomografía. Entonces, el primer nivel de corte sería a nivel del origen de los grandes vasos, ¿vale? Como se ve en esta imagen. El segundo, a la altura de la carina principal. Después, el tercero, a nivel de la confluencia de las venas pulmonares, que no se ve acá, porque queda, perdón si se ve, acá, es a nivel de la confluencia de las venas pulmonares. Después, después del tercero nos iríamos al quinto, porque es inmediatamente por arriba del hemidiafragma derecho, como se ve acá. Y el 4, queda entre el nivel 3 y el nivel 5. Entonces es una forma de ir describiendo qué cantidad, qué porcentaje vemos que tiene de fibrosis y de inflamación. Y al final podemos hacer una sumatoria de todos y ver qué tanto de porcentaje tiene de afección pulmonar. Y eso nos va a ayudar porque nos va a determinar, vamos a tener algo basal y si posteriormente al año o a los 2 años le hacemos una nueva tomografía, podemos ir viendo si nuestro paciente avanzó tomográficamente, es decir, si tiene un mayor porcentaje de afección pulmonar o en algunos casos si se mantuvo igual o incluso mejoró. Entonces la tomografía por eso juega un papel importante. Ahora, las pruebas de función pulmonar, bueno, las pruebas de función pulmonar que también les dije que se tienen que hacer al momento de la sospecha diagnóstica, son muy importantes porque nos ayudan para 3 cosas. Primero, para establecer contribuir a la sospecha diagnóstica, establecer la gravedad, dar un pronóstico de nuestro paciente y posteriormente para el seguimiento. Entonces, ¿por qué les digo que nos ayuda a establecer la gravedad y dar un pronóstico? Bueno, porque recuerden que en la espirometría, pacientes que tengan una capacidad vital forzada menor al 50%, una depresión menor al 35%, o que en la caminata de 6 minutos caminen menos de 88%, saturen menos de 88% o caminen menos de 250 metros, ese es un dato de mal pronóstico al momento basal del diagnóstico de nuestro paciente. Y para el seguimiento, si tenemos ya estos valores y a los 6 meses de que le iniciamos tratamiento, si nos cae más del 10% en capacidad vital forzada, más del 15% en difusión de monóxido de carbono o camina menos de 50 metros de lo que caminó previamente, eso quiere decir que nuestro paciente está progresando y nada de lo que le estamos dando es útil. Entonces, esto es bien importante y también, como lo dijo hace un rato la doctora Ivette Buendía, para cuando presenten casos en las sesiones, sí es importante que tengan en consideración todos estos datos y que se los mencionen a todo el equipo que esté ahí, porque son datos que van a ser muy importantes. Y en la caminata de 6 minutos es importante que no solo digan cuántos metros caminó y si desaturó menos de 88%. Otro dato importante que se ha visto como valor pronóstico en la caminata es cuánto tiempo tarda en recuperar el paciente la frecuencia cardíaca y la saturación, si al minuto, a los 2 minutos o a los 3 después de que terminó la prueba. Y eso porque se asocia también con un valor pronóstico y hay por ahí algunas descripciones de asociación con mayor daño vascular, entonces con asociación de enfermedad pulmonar intersticial y mayor posibilidad de hipertensión pulmonar.
Entonces, sí es importante que mencionen también en la caminata de 6 minutos cuánto tiempo recuperó el paciente. Entonces, hasta acá vamos con tomografía y pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar, vean, también les ayuda porque en fibrosis pulmonar idiopática tenemos este score, que es el GAP score. Entonces, es un acrónimo de GEM, de género, de mujer y hombre, la A de la edad y la P de las pruebas de función pulmonar. Entonces, nosotros podemos dar un puntaje y determinar la probabilidad de mortalidad de nuestro paciente al año, a los 2 y a los 3 años, como se ve acá. Generalmente, vean, lo vamos a clasificar en estadio 1, 2 y 3, donde veamos que los que estén en estadio 3 tienen altísimas probabilidades de mortalidad en el primer año del diagnóstico, hasta el 40%. Entonces, por eso es importante las pruebas de función pulmonar. Ahora, los anticuerpos, lo que preguntaban por ahí hace un ratito. Bueno, en el caso de los anticuerpos, la verdad es que aquí en el instituto tenemos todo y los costos para el paciente pues son mucho más accesibles que por fuera. Pero ya en la práctica, en la vida real, por así decirlo, lo que es importante es que, lo que les decía hace un rato, tratar de ahorrar lo más posible a nuestros pacientes y que podamos llevar algo más sistematizado para no hacerlo gastar de más. Entonces, los anticuerpos antinucleares juegan un papel súper importante cuando se solicitan y son dentro de los primeros anticuerpos que se sugiere solicitar son estos, son los anticuerpos antinucleares, un anti-RO, un anti-LAI, un anti-CCP, tal vez nada más. Y los anticuerpos antinucleares son de los más importantes, pero aquí con la condición que en el lugar donde los soliciten, los hagan por inmunofluorescencia indirecta. ¿Por qué tienen que ser por inmunofluorescencia indirecta? Bueno, porque a la hora de que nos reporten los anticuerpos antinucleares, recuerden que los anticuerpos antinucleares se llaman así porque están hechos para buscar datos a nivel del núcleo de la célula. Entonces, si se hacen por inmunofluorescencia, lo que nos van a reportar es cómo se pinta el núcleo de la célula. Y de acuerdo a cómo se pinte, nos van a reportar un patrón. Entonces, nos tienen que decir, cuando nos reporten los anticuerpos antinucleares, los químicos que lo hagan nos tienen que decir primero a qué concentración se encuentra. Es decir, se encuentra 1 a 40, en una dilución 1 a 40, 1 a 160, 1 a 320, y así es, ¿no? Esa es la concentración. Entre más a mayor dilución se encuentre, quiere decir que la cantidad de anticuerpos que tenemos son mucho más. Eso es lo primero que nos tienen que decir, la concentración. Y la segunda que nos tienen que reportar es cómo se pintó el núcleo. Entonces, acá van a ver que es frecuente que nos reporten, por ejemplo, anticuerpos antinucleares, patrón nucleolar, moteado fino, o moteado grueso, o homogéneo. Entonces, eso es la forma en la que se pintó el núcleo, o sea, se pintó todo completo, eso es homogéneo. Se pintó con gránulos así pequeñitos, es moteado fino. Se pintó con gránulos gruesos, es moteado grueso. Y hay veces, que esa es pregunta que nos han hecho incluso cuando rotan por pabellón 1, es que hay veces que nos reportan anticuerpos antinucleares negativos, y luego abajo dicen citoplásmico positivo 1 a 320. Bueno, ¿por qué dice así? Porque aquí la pregunta es ¿por qué dice negativo y luego abajo dice positivo? Bueno, eso viene así porque en los químicos que ya están muy capacitados, como les dije, estos anticuerpos antinucleares normalmente van dirigidos al núcleo, pero hay los químicos cuando lo saben hacer muy bien, pues a veces no se tiñe el núcleo, pero se tiñe lo que está fuera del núcleo, o sea, se puede teñir el citoplasma o algún otro, o los ribosomas, otra cosa. Entonces nos reportan por eso patrón ribosomal, o nos reportan patrón citoplasmático, patrón mitocondrial, pero normalmente los anticuerpos antinucleares, acuérdense, van para el núcleo. Por eso es que nos reportan negativo en el núcleo, pero sí positivo en alguna otra de las partes, en alguna otra de las partes de la célula. Y eso es muy importante. Ahora, los anticuerpos antinucleares, ¿por qué les digo que juegan un papel importante cuando los hagan por fuera? Bueno, la razón es porque, pues, de acuerdo a cómo se pinta el núcleo, de acuerdo a cómo esté esa tinción por inmunohistoquímica, perdón, por inmunofluorescencia, pues nosotros podemos sospechar algún tipo de diagnóstico. Y eso, de hecho, creo que no les puse ya no les puse en la otra, una tablita que hay por ahí en un artículo donde dice, a ver, si es un anticuerpo antinuclear, patrón nuclear homogéneo, pues entonces lo que tenemos que sospechar es que posiblemente ese paciente tenga un lupus. Si es un patrón moteado fino, entonces posiblemente es un síndrome de Sjögren, ¿no? Y así, etcétera. Entonces el patrón que les reporten por inmunofluorescencia nos va a ayudar a saber cuáles son los otros anticuerpos que posteriormente tendríamos que pedir
para que no le pidamos desde un principio todos los anticuerpos a nuestro paciente y los hagamos gastar mucho. Entonces sí tienen un papel importante los antinucleares. Y por el otro lado, pues todos los demás anticuerpos, ¿no? Entonces sí es importante siempre pues ir paso a paso con nuestros pacientes para no hacerlos gastar de más. Entonces eso es con los anticuerpos. Ahora, si teniendo aún ya la tomografía, las pruebas de función pulmonar, los estudios de laboratorio, aún no tenemos bien establecido un diagnóstico, nos quedan muchas dudas, pues entonces el lavado bronquiolveolar va a jugar un papel importante. Entonces el lavado bronquiolveolar pues va a ser importante porque pues vamos a ver las características físicas de este líquido y las características microscópicas. Pues, por ejemplo, en pacientes con lupus que se sospecha que hicieron una hemorragia alveolar, pues cuando hagan la descripción física nos van a decir que es un líquido que parece en agua de sandía que no aclara, que así lo reportan. Y cuando lo vean al microscopio, pues se van a ver esos macrófagos cargados de hemosiderina con la tensión de Peirce, que si están en más del 20%, este es diagnóstico de que es una hemorragia alveolar. Cuando tenemos sospecha de una proteinosis alveolar, lo que les decía hace un rato por tomografía, idealmente hay que hacer un lavado bronquialveolar porque si no lo reportan de aspecto lechoso y en la celularidad nos dicen que son macrófagos con material hialino, globular extracelular, con la tinción de Paz, pues eso ya está ahí también el diagnóstico de una proteinosis alveolar. En cambio, cuando nos reportan un líquido claro, pero a nivel ya celular nos dicen que hay eosinófilos, por ejemplo, más del 25%, o si le hicimos biopsia y hay infiltrado eosinofílico, pues eso seguramente es una neumonía eosinofílica. Y cuando hay linfocitosis de más del 40%, pues acá acuérdense que una de nuestras sospechas debe de ser una neumonitis por hipersensibilidad, porque a diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática, acuérdense que ahí lo que más van a predominar son los macrófagos, generalmente por arriba del 85-90%. Y va a haber pocos linfocitos. Y esto es importante porque acuérdense que esto incluso lo van a ver después, pero es parte de la fisiopatología de estas enfermedades. La neumonitis por hipersensibilidad, si recuerdan hace un rato cuando les dije en la clasificación, les dije que era una respuesta generalmente de hipersensibilidad tipo 3 y tipo 4. Entonces es por eso que se reclutan muchos linfocitos a nivel pulmonar y por eso es que los podemos encontrar elevados en el lavado. A diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática, donde la inflamación es muy poca o nula, y lo que predomina pues es la fibrosis desde un principio, y eso lo van a ver también cuando se hable de FPI. Entonces vean, el lavado bronquial-alveolar pues sí nos puede servir y es de mucha utilidad cuando se hace de manera correcta. Ahora, si aún ya hicieron, tienen la sospecha clínica, hicieron los laboratorios, las pruebas de función pulmonar, ya le hicieron lavado bronquial-alveolar y aún no es concluyente el diagnóstico, entonces ahí es cuando se debe de hacer una biopsia de pulmón. Pues la biopsia de pulmón, idealmente también tenemos que tener un cirujano de tórax que la sepa hacer de manera correcta. Y nosotros, como neumólogos, estamos obligados a decirle cuál es el área que queremos que nos biopsie. Entonces, es importante que tengamos comunicación con ellos y que no nada más lo dejemos a que ellos biopsien donde se les ocurra. Nosotros tenemos que decirle, queremos que nos biopsies en esta zona, porque es una zona de transición en la que no hay ni tanto daño, no hay pulmón ni muy dañado, ni tampoco sano. O sea, queremos encontrar las características, ¿no?, adecuadas. ¿Por qué? Porque si el cirujano biopsia las zonas que tienen mucha fibrosis, pues solo vamos a ver fibrosis. Y si biopsia zonas que están muy normales, pues vamos a encontrar un pulmón normal. Entonces, idealmente tiene que ser una zona de transición. Ahora, es recomendable que le digamos al cirujano que nos biopsie 2 o 3 lóbulos, ¿de acuerdo? Y que cada uno de esos mida de 2 a 3 o hasta 4 centímetros con 1 a 2 centímetros de profundidad. Sobre todo porque acuérdense que ahora con las nuevas técnicas, pues utilizan las grapas, y entonces hay veces que le ponen muchas grapas y ya al final el tejido que termina llegando con el patólogo pues es muy chiquito. Entonces sí es importante que tengamos por eso esa comunicación con nuestro cirujano de tórax. Ahora, finalmente entonces ya con todo esto que les he mencionado, como vieron el algoritmo ya es muy fácil, entonces sospecha clínica, hacemos tomografía, eso nos ayuda a ver un patrón tomográfico, pruebas de función pulmonar, después si es necesario se hacen los anticuerpos, que en muchos de los casos sí va a ser necesario. Después, si sigue siendo, seguimos no teniendo un diagnóstico concluyente, hacemos un lavado bronquialveolar y al final la biopsia. Entonces, teniendo todo eso, al final, algo que es muy importante para hacer el diagnóstico, pues como les dije desde que empecé, es bien importante tener un equipo multidisciplinario en que tengamos nosotros los neumólogos, somos los que seamos los jefes de la orquesta y tengamos a un radiólogo que nos pueda ayudar y a un patólogo que sepa ver este tipo de enfermedades para que podamos tener un adecuado diagnóstico. Y entonces, ya como conclusión, les pongo esto que usábamos por ahí en una plática que iba a ver.
donde estos son los 10 mandamientos para el abordaje de la enfermedad pulmonar intersticial, y es, número 1, referir al neumólogo, número 2, referir al neumólogo, y así todos. Entonces, el neumólogo tiene que ser el que vea este tipo de enfermedades pulmonares intersticiales, porque nadie debe haber más experto que ustedes para poderlas estudiar de manera adecuada, y que pues vayamos acabando con ese sobrediagnóstico que hay de POC en muchos lugares, porque muchas de estas enfermedades, lo han visto acá, son diagnosticadas como EPOC y al final de cuentas pues son una de estas enfermedades. Entonces, pues esto es lo que es de manera inicial con respecto al abordaje diagnóstico. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Pues ahora sí vamos a ver a la parte de preguntas junto con la doctora Ivette. Y